Bueno, y aquí estamos arrancando Made in Paraguay, versión C9N, como cada domingo aquí, 20 horas puntualmente. Hoy la de Roberto es la cortina del día de hoy, el videoclip que nos va a acompañar nuestro querido amigo Chirola con su banda nueva, adicional a los cachiporros, no es nueva. La de Roberto sonando aquí en Made in Paraguay. Tenemos dos temazos hoy. Uno es la ANDE. Vamos a hablar sobre la ANDE con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, sobre la tarifa, cuánto tenés que pagar, es cierto que se roba, cuánto no se roban los cables, la gente que se conecta, las criptominerías y algunos temas técnicos. No se me vayan a aburrir porque vamos a intentar hablar en cristiano, como decía mi padre. Saludo a Divina Mendoza, que está por aquí, fundadora prácticamente de Made in Paraguay versión radio. Y luego vamos a hablar del Operativo Cóndor, porque este año se cumplen 50 años con Martín Saneman. Ustedes saben, su mamá y su papá sufrieron las persecuciones del Operativo Cóndor, y también con un cineasta argentino que viene a presentar y ya presentó un documental al respecto. Poneme un poco más del video, por favor, de mi amigo Chirola. Ingeniero querido, ¿cómo estás? Excelente, Muchas Leo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Leo. Realmente un placer de estar contigo en tu programa y mi saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. Ingeniero, ¿nuestra cuenta de luz es baja o es mucha en torno al Mercosur, digamos, o a la región? Comparativamente es la más baja. Justamente traje un gráfico, si de repente en un momento dado puedes proyectar, sí, donde recientemente se hizo a través de una consultoría que se llama CEARE de Buenos Aires con el acompañamiento del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde se realizó un comparativo de la tarifa media en la región. Ajá. Y de por lejos la tarifa de Paraguay es la más baja de la región. ¿Y puede ser aún más baja o no? Bueno, eso, por lo menos a ciertos estratos. No, de hecho se puede realizar la famosa tarifa cruzada. Es decir, si en algún sector se reduce más, alguien tiene que pagar más por eso. Sí. ¿Verdad? Entonces ya es una política de gobierno de en qué sector se quiere beneficiar más y qué sector puede pagar más. Por ejemplo, actualmente el sector de la criptominería es lo que más paga. Es decir, es la tarifa que se encuentra en dólares, con una tarifa... Esta es la placa. Esta es la placa. Okay. Realmente ahí se puede observar que de por lejos la tarifa de Paraguay no llega a $50 en promedio. Sí. Y podemos ver que Uruguay está 4 veces más. Sí. Argentina en promedio ya está más del doble. Se va, digamos, regularizando la tarifa, se está sacando el subsidio también con este gobierno de Milei. Sí. Y en Brasil prácticamente 3 veces más. Es una tarifa política, yo siempre digo eso, no es una tarifa técnica, es una decisión del gobierno de mantener esa tarifa para poder, digamos, tener la tarifa más competitiva de por lejos en nuestro país, comparativamente con los otros países. Nosotros pues decimos, muchos queremos usar el término, somos como la Kuwait, pero en energía limpia, digamos, realmente por ser un país chico y rico en energía limpia. Por eso te preguntaba si, pensando en otros países como petroleros, como incluso de Venezuela, donde es muy barato el petróleo, lo que se carga el combustible cuesta centavos. Incluso Xiomara Castro en Nicaragua llegó a ciertas zonas de la población a hacer gratis la tarifa de la electricidad. Sí. Por eso te preguntaba si hay forma de bajar aún más o no. No, el promedio no se puede bajar más. Reitero, esta tarifa es una tarifa política, no es una tarifa técnica, porque claramente en la ley 966 de la ANDE indica que debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro, para poder tener un servicio adecuado, mejorar la calidad de servicio y acompañar ese crecimiento de consumo de energía eléctrica. Es decir, invertir en infraestructura eléctrica, ¿verdad? Claro, o sea, para aplicarle a la gente, el 8 a 10% de la utilidad que debe tener la ANDE es para reinvertir. Pero no está pasando eso hace cuántos años, que nos invierte ese 8 por más de 30 años, no sé. Y mira, así mismo es tenemos un atraso, digamos, feroz. Un atraso feroz en ese aspecto. También es política esa decisión. También es política, de hecho, pero es muy importante mencionar que en los últimos tiempos sí estamos realizando las inversiones necesarias. Hasta el año 2008 no llegábamos a una inversión de ni $50 millones en forma anual.
A partir de ahí mejoraron un poco las inversiones, pero totalmente insuficiente para poder construir todas las líneas rezagadas. En los últimos tiempos, el promedio de inversión es de 300 millones de dólares. ¿Y cuánto representa si fueran porcentaje? Así como hablamos el 8 al 10%. No, pero ¿cómo se invierte en esto en este momento? No del ingreso genuino, no de la tarifa necesariamente, es con los préstamos, con los bancos multilaterales, aporte, por ejemplo, de la Itaipú Binacional. Utilizamos leasing operativo, es decir, diferentes mecanismos. Así es que no está mal, ¿verdad? ¿No es cierto? En ningún momento está mal eso, pero sí, hablando directamente de la tarifa, es una tarifa que realmente no responde a los requerimientos necesarios para la inversión. ¿En qué año, ingeniero, se deja? Porque la ANDE era por decir, un ente autárquico, digamos. Sí, o sea, y ese presupuesto de la ANDE hoy no es todo para la ANDE. Hoy ustedes mandan la plata a la bolsa de Hacienda, por decir. Todo es de la ANDE. Todo de la ANDE, solamente que necesitamos que se apruebe en el Parlamento cada año el presupuesto en base al ingreso de la ANDE. Es decir, es de la ANDE. O sea que nosotros utilizamos nuestros fondos propios y reitero, complementamos con otro tipo de fuente de generación. ¿Y por qué no se puede llegar a ese 8% de inversión entonces? Porque tenemos que alzar la tarifa. Ahí entonces, ese es el PAA, digamos. Es el PAA. Entonces, por un lado, es importantísima tu pregunta, Leo, porque muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos la tarifa gratis en Paraguay? Sí, por eso te decía, claro. Primeramente, la ANDE compra en dólares de Itaipú y Yacyretá, no es gratis. La energía eléctrica generada en Itaipú y en Yacyretá. En segundo lugar, eso se tiene que transmitir, ¿no es cierto? Claro. Para eso se construyen las líneas de transmisión. Todo el cablerío que vemos. Toda la línea de transmisión a gran escala, ¿verdad? Para tener una idea, una línea que en este momento se está construyendo desde la subestación Iguazú hasta la subestación Valenzuela, que recientemente se inauguró, que es una subestación enorme en Valenzuela, que recientemente se inauguró, sí. Es para unir desde la subestación Iguazú hasta la subestación Valenzuela, la inversión es de 99 millones de dólares. Es decir, y eso tiene que salir del ingreso genuino de la ANDE, ¿verdad? Y el plan maestro, porque la ANDE es una de las pocas instituciones, Leo, que tiene una planificación bien definida, con un horizonte de 10 años para transmisión y para distribución, ¿verdad? Anteriormente solamente pensábamos en transmisión y distribución, porque teníamos Itaipú y Yacyretá, todavía suficiente a largo plazo, pero ahora no. Además de tener la planificación en transmisión y en distribución, ya tenemos también la planificación en generación, ¿verdad? Pero con un horizonte de 20 años. Es decir, la ANDE ya tiene claramente cuál es la necesidad de generación que tenemos que ir aumentando cada año. Debe ser el único ente en el país que tiene una planificación, porque el resto es un despelote internacional. No te voy a meter a vos porque no es tu área, pero eso es una opinión mía particular. Pero son ustedes los únicos que, por lo que vos me estás contando, tienen un plan. Y después te iba a preguntar sobre el plan, pero quiero volver a lo que acabas de decir, que es de la generación de energía. Entonces, se está hablando que podríamos estar inminentemente ante una especie de crisis en el año 2030. Eso quiere decir, para que la gente vuelva a entender, pues yo estoy intentando hacer, como dije recién, lo más cristiano posible, lo más fácil. Nosotros tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá. Y Acaragüe. Y dividimos con Brasil y con Argentina, después podemos mostrar los porcentajes. Pero Paraguay es dueño del 50%. Va a llegar a un punto donde nosotros vamos a necesitar ese 50%. Sí, así es. Hoy no necesitamos todavía. ¿2030 es la fecha o puede ser más largo? Ahí justamente traje un gráfico para mostrar cómo está actualmente la demanda. ¿Es el gráfico o no? Es el gráfico. Ahí podemos observar esa línea de proyección hasta el año 2043. Es lo que te estaba mencionando. Es decir, nosotros tenemos disponible 8.760 megavatios de generación nominal, ¿verdad? Disponible para su contratación. Tenemos un poquitito más de 8.000, 8.026, ahí se puede observar, pero para el año 2043 vamos a necesitar 11.000 megavatios de potencia, ¿verdad? Entonces, esta es la proyección que nosotros hemos realizado en base al histórico de consumo. El año 2030 no... No, 2043 es la proyección,
Pero ahí podemos observar en el gráfico que entre el año 2030 y 33 ya podemos utilizar toda la disponibilidad energética en las dos centrales binacionales y también a Caragua. Ahí podemos observar, ¿verdad? Y también, pero cuando decís, ingeniero, podemos usar, no significa que vamos a estar en una crisis de que tener que ir a comprar de afuera. A eso me refiero. En ningún momento se puede hablar de una crisis energética en Paraguay. Anteriormente no se hablaba de nueva fuente de generación porque no había necesidad. Sí. Ahora ya existe necesidad, por eso existe un plan maestro que tenemos que ir inyectando nueva generación. Pero fuera de la nueva generación, volviendo a ese 50% que yo te planteaba, porque no estoy entendiendo el gráfico, nomás quiero entender ahí mejor. Está entre si es 2043 o 2030, eso es lo que yo, porque hay muchos años de diferencia. Digamos. Ahí, mirando claramente la curva, estamos en 2033 con relación a la potencia nominal, con la proyección de consumo que nosotros consideramos. Entre Itaipú, Yacyretá y Acaragua, entre los tres. Pero eso puede variar un poquitito dependiendo, más o menos. Por eso yo pongo 2030, 2033, pongo, ¿verdad? Estamos a 5 o 6 años. Está así mismo. Por eso es que existe un plan maestro donde tenemos que comenzar desde este año a generar con una fuente de generación, no esperar esa fecha. Por eso existe un plan maestro bien definido, reitero, porque yo no quiero hablar de crisis, porque anteriormente nosotros hablábamos solamente de planificación en transmisión y distribución, porque esa era la necesidad. ¿Y la ejecución del plan cómo va? Y ahí es algo muy importante en el siguiente gráfico. Ahí solamente ese gráfico quería mostrar un poquitito. Ahí donde podemos observar que en el año 2028 baja nuevamente la demanda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este momento nosotros tenemos contratos muy importantes con Criptominería, donde hoy tenemos 700 megavatios de demanda, toda una turbina Itaipú. Para fin de año vamos a tener 1 giga de demanda, es decir, 1000 megavatios de potencia, pero todos estos contratos vencen el 31 de diciembre del año 2027, entonces la demanda de consumo de energía eléctrica tiene que bajar por 1000 megavatios, ¿verdad? Me quedé un ratito con eso nomás porque es un tema que me interesa también. ¿Cuántas turbinas tiene tipo? 14. ¿Y una entera ya se usa para criptominería? Así mismo es, hoy. Hoy día. Sí. Y vamos a superar para fin de año. ¿Cuántas se usaría? Y se usaría 1,5. ¿Hasta el 2027? Hasta el año, hasta el 31, muchísimo, ¿verdad? Y realmente es una ventana de oportunidad para Paraguay y para la Andes, porque por un lado, esto yo siempre digo es que transmite dos mensajes. Por un lado, que se apuesta a la utilización de nuestra energía en Paraguay, en territorio paraguayo, y por otro lado también que la ANDE estaba preparada para poder soportar esta nueva demanda, que el año pasado hubo un aumento de crecimiento de consumo de energía eléctrica de 18%, único a nivel global, Leo, ¿verdad? Entonces... quiero entrar después en la criptominería porque, como te decía, un tema que me interesa que lo ampliemos. Pero vamos a suponer que llegamos a ese momento 2031, 32 y estemos usando el 50%. ¿Y vamos a necesitar comprar energía o no? No, porque vamos a hacer. Adelante, en el otro gráfico podemos observar cuáles son las necesidades de incorporación de nueva generación que tenemos que ir realizando cada año, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos varias opciones, tenemos 5 alternativas de cómo vamos a poder ir aumentando esa generación para no llegar a una crisis energética, ¿verdad? Para no llegar a tener que comprar la tercera, digamos. Sí, pero tampoco es malo comprar. No. Sí, porque la integración energética también es otro tema muy importante. Porque la integración energética es... para mí es fundamental. La pregunta siguiente, quiero volver a esto, a este gráfico es súper importante, pero si vos me decís no es malo comprar, y estoy de acuerdo, oferta y demanda, pero si le tenemos que comprar, le vamos a comprar al precio que nosotros le estamos vendiendo tan barato a Argentina y Brasil, o ellos nos van a decir, no, espera papá, yo soy Milei, te voy a cobrar $100, no te voy a 17. No, definitivamente, y ahí la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero de todas maneras la integración energética entre los países vecinos es muy importante porque podemos complementarnos. Y esa es la tendencia en el mundo. La Unión Europea, por ejemplo, se complementan. En un momento dado, sobra energía en un país,
el otro lado está faltando y se complementan. Al final es un mercado de negociación de energía eléctrica, ¿verdad? Que es muy bueno y eso hay que desarrollar. No, por definitivamente, supuesto. De hecho, ¿verdad? lastimosamente con la guerra de Rusia y Ucrania, había el Nord Stream 1 y 2, son dos gasoductos que traían gas de Rusia a Alemania en forma directa que, bueno, ya sabemos que ahora no se puede usar y es increíble, ¿no? Una infraestructura carísima que hoy está desperdiciada, ojalá se recupere. Ahí Pero bueno, está. volvemos al gráfico. Sí. ¿Cuáles son los planes entonces de nuevas energías? Bueno, tenemos ahí 5 alternativas, bien definidas las alternativas. La alternativa A, apostamos fuertemente en la generación solar, ¿verdad? Paneles solares. Paneles solares a gran escala, ¿verdad? Lo que le llaman granjas solares. Le llamamos, son realmente tecnología de plantas fotovoltaicas. Plantas fotovoltaicas. Así es, de generación solar. Y bancos de baterías a gran escala también que están vinculadas porque vos, para que la gente entienda, ingeniero, vos sos ingeniero, o sea, uno tiene un panel, pero para retener la energía necesita una batería que distribuya luego a donde tenga que llegar, digamos. Y cuando no hay sol, entonces no hay generación de energía eléctrica y también en horario punta de carga, de pico a la tardecita a la noche, ya no hay generación solar. Claro. Entonces ahí necesitas de algo que pueda mantener esa energía y utilizar ese horario, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir con un banco de baterías, ¿verdad? Okay. Y la otra tecnología es desarrollar las pequeñas centrales hidroeléctricas en los ríos internos del país, que tenemos identificado 19 lugares bien identificados, donde tenemos una cantidad interesante, no mucho, pero sí 800 megavatios más o menos de posibilidad de generación a través de los ríos internos. Ese es el plan Son mini estaciones, obviamente no son del tamaño de ni Itaipú, ni Yacyretá, Caraí, o sea, es como, está bien. Son 20, 30 megavatios de potencia, que son muy importantes, ¿verdad? Vos cuando me decís en distintos ríos, ¿te referís a otros ríos independientes del Paraguay y el Paraná? ¿O dentro del Paraguay? No, dentro del río interno que tenemos ahí identificado ya, como te decía, 19 lugares. También Río Paraguay tiene sus potencialidades, ¿verdad? Claro. Entonces, por un lado, desarrollar eso, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es más barato, el eólico o hacer mini...? No, y son tecnologías diferentes y se complementan, ¿verdad? O sea que la energía más barata, lógicamente, una central hidroeléctrica amortizada, o sea que va a ser la más barata, ¿verdad? La generación solar ya está siendo muy barata, pero es intermitente, o sea, de noche no genera, entonces necesita una complementariedad, ¿verdad? Entonces son... Para que uno tenga una idea, nosotros lo que estamos escuchándote, si vos armás una planta solar gigantesca, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántas hectáreas? Para imaginarnos, o no es tan grande, no sé, yo estoy diciéndote. Yo una vez leí que en Marruecos había un proyecto de que iban a colocar unas plantas fotovoltaicas que en teoría iba a poder distribuir a toda Europa. En el desierto, digamos, porque en el desierto no se produce nada, o sea, no hay ni agua, digamos. Entonces, bueno, vamos a usar eso para... Pero no sé si es cierto, pero te pregunto, ¿cómo de grande sería? Y sería 1 megavatio por hectárea, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir en castellano? La central Acaragüe tiene 220 megavatios de potencia. La central Acaragüe. Que es la más chica. Es la más chica. Necesita 220 a 250 hectáreas de terreno. Entonces, en promedio, 1 megavatio por hectárea. Entonces, pero no es necesario deforestar eso para meterse. No, se podría complementar en zonas, digamos, donde ya no hay... el Chaco es ideal. Por ejemplo, el Chaco, claro. El Chaco es ideal. Porque aparte tiene árboles pequeños, depende de la zona, incluso no hay. Y otra cosa, nosotros ya tenemos un terreno coordinado con las cooperativas menonitas de 190 hectáreas, donde nuestra meta, Leo, este año, sacar la primera licitación de plantas fotovoltaicas de 140 megavatios, es decir, un poco más de la mitad de la potencia de la central Acaragüe ya este año, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a sacar esa licitación porque tenemos que empezar ahora, no esperar 2030, no, por supuesto. Ahora. Claro. Entonces, ir sacando eso en serie, ¿verdad? Es la primera vez que estamos sacando, de hecho ya está la ley 6977 de energías renovables no convencionales, que en este momento estamos modificando
y en breves y posiblemente la otra semana estamos enviando al Congreso Nacional para su modificación correspondiente para que sea más viable su aplicación en Paraguay en base a las consultas realizadas por los inversionistas que llegan a Paraguay con la intención de generar energía eléctrica a través de plantas solares. Esa otra opción, esto es río, planta solar, ¿qué más? ¿Eólica? Y ese sería eólica. Todavía no está en este plan maestro porque estamos estudiando ahora cuál es la potencialidad de eólica y los primeros resultados nos está dando que es factible también en Paraguay la generación eólica, la zona de Ayolas, la zona del Chaco sobre el río Paraguay específicamente, ¿verdad? Entonces también existen muchas potencialidades de generación eólica, pero todavía no está en este plan maestro porque nos falta estudiar un poco más. Sí. Esto se actualiza cada 2 años, ¿verdad? Y la opción B sería la opción A más una tecnología de bombeo, ¿verdad? Es decir, son centrales hidroeléctricas, pero como bombeo de agua donde se alza el agua en un lugar determinado y en horario punta de carga, es decir, en horario donde más se consume energía eléctrica, entonces funcionan esas centrales de bombeo. Y atendiendo a la crisis climática, ingeniero, que ya supera del control de lo que querramos hacer, digamos, ¿verdad? Porque una cosa es un plan sobre tanta cantidad de millones de litros de agua y otra cosa es, viene una sequía como ha venido, bajó el río y usted... 2020. En el 2020, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay una contingencia pensada también al respecto, digamos, de cuando pueda pasar una crisis de esa. Pero justamente por eso es importante la diversificación de las matrices de generación de energía eléctrica, porque si nosotros dependemos de un solo río, que es el río Paraná, entonces si hay un problema sobre el río Paraná, tenemos un problema para todas las centrales. Entonces es muy importante, además de aumentar la generación en Paraguay para poder acompañar este crecimiento de consumo de energía eléctrica, acompañar el crecimiento económico de nuestro país, también es muy importante diversificar la matriz de generación, ¿verdad? Para poder atenuar esas crisis hidrológicas que pueda surgir, ¿verdad? Y para complementar el plan A y B, nosotros consideramos planes soberanos, es decir, depende solamente de Paraguay, no depende de nadie más. Las opciones B y C sería ya con binacionales, es decir, pensar a avanzar la conversación con Argentina, primeramente con la posibilidad, principalmente, mejor dicho, para poder pensar en una nueva central hidroeléctrica como Itatita, Cora y Corpus. Vamos a hacer una pausa, ingeniero. Tengo muchísimo que preguntarte, sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo imposible. Hay algunos que quieren privatizar la ANDE, pero me contestaba después de la pausa. Bien, seguimos aquí con el ingeniero de presidente de la ANDE, Félix Sosa. Ingeniero, te preguntaba esto antes de la pausa porque cada tanto escucho un run de algunos que les interesaría privatizar o hacer algo con la ANDE. ¿Cuál es tu posición? Siempre a mí me gusta leer sobre la regulación del sector eléctrico en el mundo. Sí. Y me recuerdo muy bien cuando le dije a un profesor, le pregunté cuál era su visión, si debería ser empresa pública o privada. Y nunca me olvidé cuando me respondió, depende. O sea, depende mucho. Si el país, depende primeramente la estructura del sistema eléctrico, cómo está conformado, cuáles son sus fuentes de generación. Por otro lado, tiene que existir una seguridad jurídica, las instituciones tienen que ser fuertes, las regulaciones deben estar muy bien y también que los empresarios, que haya madurez en el sector empresarial, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ejemplo de una empresa privada acá, que es Clitsa, donde todos estamos subsidiando a Clitsa. Sí. Actualmente Clitsa está pagando aproximadamente $20 megavatio hora. Nosotros en la ANDE estamos pagando en promedio $28 de las binacionales. Ni se cubre la compra de energía para revender por una acción judicial. Es decir, realmente yo diría que no importa si es privado o público, para que funcione bien. Es que se tiene que cuidar toda la institución y tienen que existir instituciones
realmente fortalecida para que se pueda pensar en eso. ¿Por qué, ya que hablamos, ya abrimos la cancha para hablar de Eclipse, digamos, ¿por qué está trancado y no se puede esto hacer una campaña, levantar? O sea, ¿por qué tiene que haber un grupo de gente que está secuestrando nuestra energía, haciéndonos pagar más caro, digamos? Yo sé que hay una orden judicial, pero ¿qué se está haciendo al respecto, digamos? No, de hecho están en proceso judicial la causa. Nosotros, la ANDE, cuando después de 14 años reajustó su tarifa en el año 2017, ellos consiguieron una orden judicial que continúe pagando la tarifa de hoy, de hace 20 años atrás, ¿verdad? Entonces, son situaciones muy complicadas que ocurre, entonces... Pero la ANDE es demasiado grande, tenemos al gobierno detrás, no puede ser que una empresita chiquitita que no estén... Bueno, lastimosamente esa es la realidad en este momento, ¿verdad? ¿Pero se puede revertir? Sí, claro que se puede revertir, pero paralelamente existen algunas, las cooperativas en el Chaco, que es la misma situación, distribuye también en una zona geográfica y ellos están pagando la tarifa que la ANDE, que todos nosotros pagamos, ¿verdad? Claro, no tiene esa preferencia que tiene Eclipse, ¿verdad? Claro. Entonces pero de todas maneras, en este proceso del aumento de la generación de energía eléctrica que estamos proyectando para hasta el año 2043, nosotros apostamos al sector privado. Es decir, la ANDE va a licitar ya sea para esto voltaico o para todo. Para todos. La ANDE va a licitar y de hecho, como te decía, este año nuestra meta de licitar ya es 140 megavatios de potencia y se van a presentar los interesados. Y las empresas que cumplan los proyectos que cumplan las especificaciones técnicas va a competir por el precio y que presente el precio más competitivo, entonces va a adjudicar a esa empresa la ANDE y lógicamente que el sector privado debe construir y mantener por el tiempo del contrato. Es decir, nosotros apostamos que todo el aumento de generación proyectado tiene que ser invertido por el sector privado. En el caso de las criptominerías, ¿ellos no podrían también poner una orden judicial y decir, quiero extender mi contrato, ya que Eclipse hace lo mismo? No, espero que no, ¿verdad? Bueno, pero digo nomás. Existe, pero primeramente no sé si la ANDE va a poder suministrar más porque... No, las que están, digo, estas que terminan en el 2027 dicen, no, espera, yo quiero seguir pagando 50, y vos le decís como ANDE, no, vas a tener que pagar 100, y no, yo quiero pagar 50. Y me voy consigo un juez corrupto y te tranco, digamos. No creo que se llegue a esa situación, hasta ese punto, ¿verdad? Pero yo confío también en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si esta instalación quiere continuar en Paraguay, puede continuar, pero ya con otra tarifa, con otro escenario, tiene que generar. O sea, por lo menos parte de lo que necesita ya tiene que generar. Y no solamente la ANDE le tiene que proveer. O sea, el otro día acá estuvimos hablando de esto y había como diferentes posturas, ¿verdad? O sea, dentro del mundo de lo que es la criptominería me refiero, o la inteligencia artificial, si fuera el caso. ¿Vos considerás que está bien cobrarle un precio alto para que se use nuestra energía, digamos, y no tener que venderla a Brasil por menos, por decir así? O sea, ¿esa sería una posición? De hecho, con estas instalaciones de grande, minería en Paraguay, justamente responde a una política de la utilización de nuestra energía en el territorio paraguayo, ¿verdad? Sabemos que no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que se utilice nuestra energía y que genere mano de obra intensiva. Claro, ¿verdad? Industrias. Pero eso mientras se va instalando de a poco, no es rápido, pero esta actividad es rapidísimo. Se instalan, le lleva 6 a 8 meses construir una subestación, el día siguiente ya está funcionando. Y también tiene una ventaja que en el contrato está estipulado de que ello debe desconectar sus instalaciones en caso de necesidad. Es decir, 10 minutos antes la ANDE le solicita que reduzca hasta el 90% su demanda
y ellos tienen que reducir. Caso contrario, la ANDE le desconecta a través de un centro de operación, ¿verdad? Porque todas las criptominerías existentes en Paraguay se controla a través de un centro de operación, ¿Y ¿verdad? cuánto, no sé si tenés el dato en la cabeza, cuánto están aportando, digamos, o cuánto crees que aportarían por año las que son legales? Porque también vamos a hablar de eso, hay algunas que son como muchos de los perros que se conectan. Sí, definitivamente. Para este año creemos que el ingreso por la venta de energía para esta actividad estaría aproximadamente en un 250 millones de dólares. Ok. Así es. Y, muy importante. Muy importante. Sí, y así. En el caso de los robos que yo te mencioné al comienzo, sí. o sea, también escuché, creo que era Recalde que estaba hablando una vez en Ñandutí, él habló de como de 300 millones de dólares que se robaban en general, de los que se conectan, ya sean cripto, ya sean los perros, ya sean esto, ya sea una fábrica, ya sea una seccional, o sea, no sé. Me pareció una cifra escalofriante. Yo no sé de dónde sacó el dato. Realmente no llega a eso, pero sí es uno de los desafíos es la reducción de pérdida. Empezando primeramente el robo por esta actividad de criptominería. El año pasado, el año antepasado, hemos realizado muchísimas intervenciones de conexiones irregulares para esta actividad, donde realmente hay que reconocer el apoyo del Ministerio Público también, y la Policía Nacional, donde hemos realizado muchísimas intervenciones a gran escala, y también el año pasado se pudo concretar la modificación del artículo 173 del Código Penal, donde la pena, la expectativa de pena de libertad pasó de 3 a 10 años para esta actividad, y también la incautación total de esas máquinas. Entonces, con todas estas acciones que hemos realizado, en promedio hemos reducido, digamos, en un 90% el robo de energía eléctrica con relación a esta actividad. Es decir, seguramente un 10% todavía quedan por ahí, pero a menor escala. Pero en un 90% y si tuvieras que ponerle un número vos, ¿qué número le pondrías? Así como él dijo 300 millones. Nosotros creemos que el año pasado se pudo evitar que se robe por un valor de 10 millones de dólares el año pasado, ¿verdad? Con relación, ¿verdad? Por otro lado también... O sea, no es que no es nada, digo, comparando con 310... No es la criptominería, ¿verdad? Pero en general... En general, la pérdida total es de 26.5%. Teníamos 28.25%. No sé, voy a explicar un poquitito. Dale. ¿No es cierto? De los cuales 6% es pérdida en transmisión. Es decir, es otra cosa. Eso no se puede gestionar, ¿no es cierto? Vos sí o sí tenés que ir porque tenemos a 300 kilómetros nuestra generación, entonces tenemos esa pérdida normal. Eso no pasa. Entonces, el año pasado se pudo reducir 2 puntos por estas acciones que hicimos, entonces tenemos ahora en distribución 21.8% de pérdida en distribución, lo que se distribuye. Y comparativamente, que hemos realizado dentro de esta consultoría internacional que hemos realizado, también incluimos cómo estamos en pérdida. UTE está en promedio un 15%, ¿verdad? Es una empresa muy eficiente, entonces nosotros estaríamos prácticamente 6 a 7% de pérdida de lo que para poder igualar a UTE. No digo que sea ideal, pero de Uruguay. UTE Uruguay. UTE Uruguay es muy parecido a lo que es la ANDE, se encarga de generación, transmisión y distribución. ¿Y ellos pierden 16%? Ellos pierden 15%. Entonces nosotros, para igualar, necesitamos de 6 a 7% reducir. Eso representa 60 millones de dólares más o menos en forma anual. O sea que 60 es lo que se pierde, lo que se puede recuperar. Se puede recuperar. Lógico, puede recuperar aún más, pero tal vez las acciones te va a salir más caro que el recupero, ¿verdad? Ya. Así es. Y eso es por diferentes razones. De conexiones clandestinas, cualquier tipo, digamos. De diferentes segmentos. Sí, de diferentes segmentos, así es. Así mismo es. Porque muchas veces hay mucha gente que se dedica a esto, a mover ¿cómo se llama? Tu tablero y te dice con eso paga menos. Y para eso tenemos muchas acciones, ¿verdad? O sea, para reducir ese 6 a 7% necesitamos una inversión de 300 millones de dólares que estamos empezando este año salir en la calle con aproximadamente 200 cuadrillas para la fiscalización de los sistemas de medición existentes a nivel nacional. ¿Es rentable la ANDE? Es rentable, claro que sí es rentable. ¿Pero el balance da negativo o da positivo? Nosotros, en nuestro balance, consideramos, por ejemplo,
el Itaipú Binacional, la tarifa que se fue de 16.71 a 19.28, entonces esa diferencia para no trasladar al cliente, el gobierno decidió compensar a la ANDE. Con esa compensación nosotros tenemos un balance positivo, pero no llegamos a lo necesario. Así es. Cuando se hizo este arreglo nuevo con Yacyretá, digamos, creo que vos mencionaste que nosotros íbamos a comprar menos de Yacyretá y más de Itaipú para que nos suba la tarifa. ¿Es correcto? Bueno, históricamente el 80% del suministro al sistema eléctrico paraguayo viene de Itaipú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más previsibilidad. Sí. Por un lado, tener una tarifa definida. Por otro lado, y lógicamente la potencia es mucho mayor. Claro. Yacyretá hasta el momento no tiene una tarifa. O sea que anteriormente nosotros, hasta antes de este acuerdo, estábamos pagando 22.63, pero Yacyretá nos envía una tarifa de $50. Entonces, nosotros no sabemos si el día de mañana eso tiene que pagar o no la ANDE, a pesar de que para nosotros es ilegal porque la nota reversal del 92 no se aprobó en el Congreso paraguayo. Para nosotros es ilegal, pero nos sigue enviando una tarifa de 50. Entonces, para nosotros es mucho más previsible traer la energía el mayor porcentaje posible desde Itaipú y también desde Acaraí. Entonces, lo que falta traemos desde Yacyretá ahora. Claro, pero por eso te digo, con este arreglo que se hizo con Yacyretá, Sí. Supuestamente va a ser más cara la tarifa de Yacyretá. No se puede comparar, Leo, porque son la forma de comercializar Yacyretá es diferente que Itaipú, ¿verdad? Para Paraguay es muy importante que tenga esta diferenciación. ¿Por qué? Porque en Itaipú se contrata potencia. Sí. Entonces vos, usando o no usando, tenés que pagar, ¿verdad? Entonces, porque contratás potencia, ¿verdad? Por un lado. Sí. Y Yacyretá, y el consumo no es constante. Es decir, en el día varía muchísimo el consumo. A la siesta normalmente ocurre el pico de demanda y después a la tardecita nuevamente un consumo importante. Sí. De madrugada, lo que nosotros le llamamos horario de valle. Pero al contratar potencia de Itaipú, entonces tenés que pagar usando o no usando. Entonces, con Yacyretá es diferente. Yacyretá se paga energía, solamente se paga lo que se consume. Entonces, por eso, todo lo que nos cubre Itaipú, cubrimos con Acaraí y con Yacyretá. Entonces, en energía es prácticamente igual, queda en Itaipú con Yacyretá, pero se puede complementar uno al otro. O sea que si nosotros vamos a suministrar no solamente Itaipú, comprando la potencia por la demanda máxima, vamos a tener horarios que no vamos a utilizar la energía comprada. No sé si me explico. Sí. ¿Y nosotros pagamos más caro en Itaipú de lo que dice el tratado o estamos pagando lo que dice el tratado? No, de hecho, es de público conocimiento de que existen los fondos socioambientales, que es muy bueno para nuestro país. Y siempre a mí me dicen, me preguntan si la tarifa alta conviene o no conviene al Paraguay. Le conviene al Paraguay hasta tanto no contratemos el 50% de la generación de Itaipú, es decir, el 100% que nos corresponde. Actualmente estamos contratando el 30%. Entonces, ¿quién aporta más en este caso? El que compra más. Pero la distribución es 50-50%. ¿Y a la ANDE le conviene? A la ANDE, como ANDE no. Como ANDE no. Pero para eso justamente lo que el gobierno hizo ahora, de 16.71 a 19.28, ese costo adicional de aproximadamente $80 millones, eso se transfiere a la ANDE a los efectos de no afectar en su tarifa y no transferir a los clientes. En este cambio horario, digamos, que se hizo, que se mantiene ahora, ¿qué me decís de eso? Porque siempre se hablaba que la ANDE, el consumo y tal, tenía que ver con estos cambios de horarios. A la ANDE ya no le afecta. No le afecta. Por dos motivos. Primero, porque ya tiene la infraestructura como para poder soportar una pequeña variación del consumo, pero lo más importante es que el horario, el pico de consumo ya no se registra a la tardecita, a la noche, se registra de día. Normalmente los últimos 5 años se registra a las 14 horas. Entonces,
Sí, O sea, ¿en verano o sea, un promedio sería? No, en verano. En verano. En verano siempre ocurre el pico. O sea que ocurre de día, no a la tardecita. Ok. Anteriormente... Del calor que hace, la del aire así acondicionado, mismo es. etc. Hoy en día la gente compra Claro, para su aire 45 acondicionado, calidad grados, de sí. vida, entonces... Los que pueden, pero bueno, es así. Pero se nota claramente que existe un hábito de consumo diferente, porque anteriormente eso y afectaba el cambio de horario a la ANDE, al consumo en sí. ¿Por qué? Porque coincidía la llegada de la gente a su casa y con el sistema de alumbrado público. Entonces ahí se registraba el pico de demanda. Hoy en día ocurre a la siesta. Entonces ya no le afecta, desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica, ya no le afecta el cambio de horario. Y los cortes de luz que suelen haber en verano, ¿cómo ustedes están remediando esta situación? Bueno, de hecho, también traje, ahí podemos observar, por ejemplo, las inversiones que te había mencionado, que en los últimos tiempos hemos mejorado muchísimo. Y eso está dando su resultado esperado. En este momento... ¿Ese es? Por ejemplo, en este momento estamos en proceso de ejecución, tenemos 311 proyectos por valor de 346 millones de dólares. Es decir, esto se está ejecutando, ¿verdad? Puede pasar rápidamente. Sí. A nivel de transmisión, a nivel de distribución, por 288 millones de dólares. Sí. Sí puede pasar. Sí. Entonces, en este momento tenemos obras en ejecución por 634 millones de dólares en líneas de transmisión, en incorporación tecnológica, en cambio de conductores. Y lógicamente en el gráfico también se pudo observar de que cómo se va a mejorar en los últimos tiempos la inversión, y este es el resultado, Leo, del verano que pasamos con relación al verano anterior, ¿verdad? Que en promedio hemos reducido o mejorado los indicadores de calidad de servicio en un 45%, ¿verdad? Es decir, está dando resultados las inversiones. No tenemos de otra. Para poder mejorar la calidad de servicio, para poder acompañar ese crecimiento de consumo de energía eléctrica, tenemos que invertir. Claro. Sí, y en otros países también yo veo que hay gente, no sé, que por ahí tiene sus generadores sus planta voltaica, digamos, interna, y le vende otra vez a la ANDE de su país, digamos. Sí. Eso se está convirtiendo. De su generación propia. Lo que le sobró, digamos. Sí. En esta ley 6977 que vamos a modificar ahora, contempla 4 figuras. El autogenerador, es decir, en tu casa vas a poder generar y lo que sobra vas a poder vender a la ANDE. Eso. Sí, así. Y el otro es el cogenerador, donde dentro del proceso industrial pueda generar energía para su uso y lo que sobra también va a poder vender a la ANDE. El caso de Paracel, por ejemplo, que tiene una proyección de generación de energía eléctrica de 200 megavatios de potencia, solamente va a utilizar 100 y 100 va a vender a la ANDE. Okay. Y la otra figura, el generador en sí, es decir, donde la ANDE va a licitar en base a sus necesidades de demanda de energía eléctrica, esa proyección que mostramos. Entonces el generador va a poder entrar a generar y vender a largo plazo a la ANDE, resultado de una licitación. Y la cuarta figura es el exportador, es decir, con esta figura en Paraguay se puede generar energía eléctrica a gran escala con fines de exportación, utilizando las redes de la ANDE para exportar a los países vecinos. Es decir, una ley muy interesante que está en proceso de modificación, donde en breve se va a aplicar, y nuestra meta es empezar a licitar los 140 megavatios este año. No tenemos que ir, ingeniero, como te digo, y agradeciendo muchísimo tu tiempo. Hablaste del Chaco y de este proyecto con los menonitas. Qué interesante también sería, claro, no pueden invertir ahí las comunidades indígenas, ¿verdad? Pero como ellos tienen tanto territorio en el Chaco, tal vez si pudieran instalar ellos con algún convenio, estoy tirando una idea nomás, no, definitivamente. Sería muy interesante, porque ahí podrían hacer, qué sé yo, hay pozos de agua que no se están haciendo porque no hay inversión, o cuando se inunda no tienen ruta, o qué sé yo, escuela, o sea, tantas cosas se podrían beneficiar ellos porque colocando estas plantas fotovoltaicas, y que le quede una parte a la comunidad por, entre comillas, prestar, porque alquilar no se puede ni vender por ley tierras indígenas, digamos, pero sí se podría hacer algún tipo de arreglo, ¿verdad? Sería tan lindo poder compensar de alguna forma. De todas maneras, la ANDE en este momento está en esa línea. En diciembre del año pasado entró en operación una planta fotovoltaica para alimentar o suministrar energía eléctrica a una comunidad que se llama ISIR,
Sí. en Alto Paraguay, cerca de Bahía Negra, donde está funcionando muy bien. Son 200 viviendas aproximadamente que tiene su generación solar, tiene su banco de batería, es decir, 24 horas está teniendo energía eléctrica justamente a través de este sistema, ¿verdad? Y eso tenemos que ir avanzando en otras comunidades. Por último, es importante resaltar de que Paraguay es uno de los países con mayor cobertura de energía eléctrica en la región. En Paraguay contamos con más del 99% de cobertura de energía eléctrica, solamente quedan algunas comunidades indígenas aisladas. Claro, muy aisladas. Así es, que también tenemos que llegar a eso. Sí, por supuesto. Gracias, ingeniero. Cuando guste, Leo. Muchas gracias por tu tiempo. Después de la pausa vamos a hablar del operativo Cóndor que cumple 50 años. Bueno, aquí estamos, les decía que vamos a hablar del operativo Cóndor y les tengo aquí a mi lado a dos grandes personalidades. Martín Sáneman fue gobernador de Central, diputado, amigo. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va, Leo? Y a Maximiliano, que lo estoy conociendo. Un gusto, Mucho Maxi. gusto. ¿Cómo estás? Cineasta, documentalista, escritor argentino, que estuviste presentando un material justamente sobre el operativo Cóndor. ¿Cómo le podemos explicar a las nuevas generaciones qué fue el operativo Cóndor? Mira, el operativo Cóndor fue un plan sistemático de los gobiernos dictatoriales latinoamericanos en la década del 70 de intercambio de no solo de información, sino de líderes políticos, de trabajadores, de todos los que de alguna manera molestaran al régimen de cada país. Fue un plan sistemático en donde articularon las detenciones, las desapariciones, las torturas, de pasar prisioneros de un país a otro, lo que estaban buscando en un país iban al otro, pero lo importante es recalcar esto, este plan sistemático de las dictaduras articuladas justamente para silenciar a todos estos líderes. Y va a cumplir 50 años esto, Martín, creo que entre noviembre y diciembre. Así es. En realidad se firmó el operativo Cóndor, se firmó en Chile, como vos conocerás esto, pero la gente a lo mejor no conoce. Por eso queremos contarles, sí. Se firmó en el... Por eso se llama Cóndor, ¿verdad? Sí, porque es el ave del símbolo de Chile, digamos. En el 75 se firmó fines de noviembre en realidad y principios de diciembre. Algunos dicen que el acta se firmó el 28 de noviembre. Y aquí nos representó Juanes Serrano, Benito Juanes Serrano. Un militar de la época. Nos representó, claro. A Paraguay. Él era, creo que, de inteligencia militar y fue al lugar. Algunos dicen, justamente estábamos hablando con él, que este operativo no existió. Vos mismo mencionaste que alguien decía... Sí, un diputado brasilero que tuvo esta semana pasada en el Foro Madrid, dice, no. Y sí que existió, pero el tema es así. Era un pacto a escondida. Según el general, el responsable directo de uno de los ideólogos, que fue un general chileno, dijo, este es un pacto, dijo en el acto, es un pacto de caballeros. Imagínate lo que era, ¿verdad? Un pacto de caballeros donde se pasaban presos políticos de acuerdo a cómo molestaba en cada uno de sus respectivos países. Lo que tenemos que recordar es que nosotros migrábamos mucho. Es decir, nosotros, por ejemplo, vivíamos con mis padres en la Argentina, exiliados en la Argentina. Y muchos exiliados paraguayos en Argentina fueron tomados detenidos allá y sin ningún papel trasladados a través de la frontera, o sea que era absolutamente ya prohibido por el derecho internacional. Por eso que era el pacto de caballeros, ¿verdad? Claro. Y esta nota, luego del descubrimiento del archivo del terror, se muestra porque en ese archivo del terror se encontraron algunas notas de agradecimientos porque fueron trasladados algunos presos políticos a sus respectivos países, algunos a la Argentina, sobre todo acá muchos fueron a la Argentina, al Uruguay, eran... Los países, para que la gente sepa, los países que firmaron primero fueron Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Después se sumó Brasil un año después y después creo que ya se extendió a Perú, ¿verdad? Perú y llegó hasta Ecuador. Sí. O sea, para ponernos en situación, cada dictadura, digamos, que estaban en estos países, tenían su inteligencia, digamos, para detener a los que ellos consideraban que eran enemigos del régimen. Podría ser un escritor como vos, podría ser cualquiera que tenga un libro del Che Guevara, daba igual. Yo tengo acá un tatuaje del Che Guevara, o sea, podía llevarme a mí por tatuaje, o sea,
Y lo que ellos dicen es, nos ponemos de acuerdo para pasarnos información y si Martín Saneman tiene un libro del Che y está en Uruguay, yo le puedo detener y mandarla a Paraguay a escondida, digamos. Así era, a veces tenían listas, se pasaban listas y esas listas eran que, te voy a dar un ejemplo, el caso de Goiburú, que vos conocés perfectamente bien, es el caso más claro que hubo en el Paraguay y tal vez el de mi madre, porque el de mi madre fue documentado, cosa que no existía, documentos no existían para demostrar que eso, por eso es que pudo hacer el libro, ¿verdad?, del operativo Cóndor y pudo demostrar fehacientemente que ese pacto existía, que ese acuerdo existía, ¿verdad? En el caso de decía el Goiburú, documento? el caso de Goiburú, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Goiburú, él estaba en la lista, mis padres estaban en la lista, todos los que eran opositores, sean del partido que fueran, todos eran comunistas, ¿verdad? Todos eran comunistas, como del otro lado todos eran fascistas, ultraderechosos, ¿verdad? Era la época de la Guerra Fría, esto ocurría en Paraguay, Argentina y Brasil y en Alemania. A mí me tocó vivir en Alemania, luego en el exilio, ¿verdad? También existía, porque nosotros teníamos un relacionamiento con Amnistía Internacional, y Amnistía Internacional acá se decía que era un organismo de izquierda, y allá decían que era un organismo de derecha, porque también defendían intereses de gente que tuvo problemas detrás de la cortina. Trump dice que son comunistas los del... Para que vos veas nomás, o sea, depende del ojo que le mires y de la situación en la cual te encontrabas, eran comunistas o ultraderechistas, ¿verdad? Y en tu material que tenemos ahí de fondo, ahí lo podemos poner, aparece Martín Almada. Sí, y hay otros personajes que quería que me cuente de los otros países. Sí, la película, bueno, se llama El Cóndor y la Niebla. Y surgió después, yo hice una serie para la televisión argentina sobre Joan Goulart, ¿no? El expresidente de Brasil, derrocado en el golpe del 64, que estuvo en el exilio en Uruguay y murió en la Argentina. Entonces después de esa serie trabajé en esta película que cuenta la historia no solo de Joan Goulart, sino cuenta la historia de Juan José Torres, presidente derrocado de Bolivia, en el golpe de Banzer, y de Selmar Michelini, líder, uno de los creadores del Frente Amplio de Uruguay, los tres muertos en Buenos Aires en 1976. Entonces la película... Cuando decís muertos, también murieron dentro del operativo. Sí. Selmar Michelini y JJ Torres, absolutamente probados, secuestrados por la dictadura argentina y asesinados en las afueras de Buenos Aires los dos, en mayo y en junio del 76. La historia de Joan Goulart muere en diciembre del 76 en causas que hasta hoy todavía no han sido aclaradas, pero sin ninguna duda Goulart era espiado, era seguido y era una de las principales posibilidades que haya sido asesinado por el Plan Cóndor. Entonces la película articula en la primera parte estos tres casos, pero el cierre de la mitad de la película justamente cuenta esto, la importancia de los archivos del terror encontrados acá en Paraguay por Martín Almada, porque si bien todo este pacto de caballeros que dice él, todo el mundo lo sabía, no existían las pruebas. Entonces la importancia del Paraguay en esto es central, porque esa documentación empezó a servir para los juicios, no solo en la Argentina, sino en Europa, de muchos de estos casos. Entonces, la película articula estas 4 historias, por eso es tan importante Paraguay, y la primera vez que presentamos la película justamente fue acá porque... Un poco en homenaje también a Martín, y no me estoy acordando el nombre del otro comisario que le hicimos la entrevista a nosotros. ¿Cómo no sé si te acordabas, Martín? Porque él, este comisario... Yo le hice también una entrevista cuando tenía mi programa. Ya, y él... Sí, no recuerdo su nombre, pero él cuenta el proceso que vivieron y el tipo de denuncias. Claro, porque así que Martín Almada sí fue uno de los que encaró rápidamente el tema, pero hubo denuncia en la Cámara de Diputados. Exacto. Cuando eso estaba Francisco José de Vargas. Y a él le mandó una esquelita. A él le mandó una esquela y él fue el que comenzó a... Y él habló con... Él y María José, que estaban en la comisión. Y ahí bueno, ¿por qué esto? Porque nadie le quita mérito a Martín Almada, no, para nada. No. Pero este comisario escribió un libro también, donde él cuenta y él un poco relata se siente, su parte. No sé si era Aguilera el apellido, él se siente como que yo también tengo que contar, porque si él no le hubiera entregado el papelito a Pancho de Vargas, esto por ahí no pasaba. Y cuando llegó el juez, él le tuvo que atender
Y acá usamos una palabra en guaraní que es ñembotahui, que es hacerse el boludo. Se tuvo que hacer el tonto como que, ¿para qué viene? Yo no sé. Y él sabía perfectamente porque él mandó la información, digamos, ¿no? Así que hubo gente importante dentro de este descubrimiento. También actuó muy bien. Sí, sí, sí. Martín, contame de tu mamá y de tu papá, porque los dos a los dos, digamos, le atrapó, por usar un término operativo. Bueno, sí, pero en el caso de mi padre porque estaba en la lista y en el caso de mi madre sí fue trasladada a Paraguay. Tu mamá Gladys y tu papá Rodolfo. Claro, ambos. Y fue así el proceso, breve, sí, ¿verdad? Sí, por favor. Yo nazco ya camino al exilio, en el 60 en Coronel Oviedo, de aquí eran mandados hacia el interior y del interior, entonces íbamos al Brasil, justamente porque había democracia en el Brasil. Viene el golpe en el Brasil y del golpe de Brasil tuvimos que irnos a la Argentina, porque conste que este operativo Cóndor ya existía, se dio formalidad, porque el caso de mi madre, ella cayó detenida la primera vez y mi padre también durante la época de Isabel Martínez Perón. Isabelita Perón, sí. ¿verdad? Que ya existía, había la AAA, creo que claro. López Rega estaba en el entuerto esto, ¿verdad? Ya existía y todos eran comunistas, todos los opositores, y ya existía relacionamiento entre ese grupo y los factores de poder, tanto en Chile como en Paraguay. A mi madre la detienen en la Argentina, fue formalizada su detención, y eso es lo más importante, ¿verdad? Era una médica de un pueblo. ¿En qué lugar? Y era de Candelaria, Misiones. Era en la frontera, Campichuelo está del otro lado de Paraguay, y nosotros vivíamos ahí, la mitad de paraguayo y la mitad de argentino, y era la médica, y era en este orden de importancia. Primero estaba el país más o menos, ¿verdad? Después estaba mi mamá, después estaba el comisario y parece que después estaba el intendente, porque era una época medio donde no había tanta, entonces era muy respetada y muy querida, ¿verdad? Hasta ahora se les recuerda. Claro que sí. Entonces creo que fue la primera manifestación en la época de la dictadura donde el pueblo se levantó a pedir por ella, porque no era como la versión oficial, que era una célula terrorista que iban a asesinar a no sé cuántas personas, así pues se encaraba el tema antes, ¿verdad? Qué terrible. Y la detuvieron allá. Allá fue trasladada al Paraguay, pero también en forma clandestina. Lo que ocurrió es que interviene la embajada alemana. Ajá. Acá nosotros le descubrimos a ella, le encontramos a ella, después de un año prácticamente, le encontramos en emboscada, estaba detenida con todos los... O sea, hubo un año que ustedes no sabían. Sí, casi un año. No sabíamos y nos decían a nosotros que habían desaparecido, que la habían matado a mis padres, sí. Y nosotros estábamos deambulando por ahí, sobre todo pasamos mucho tiempo en Formosa, ya en la casa de mi tía, ¿verdad? Sí. Y ahí fue cuando la iban a enviar de aquí, porque la embajada hizo una presión muy grande también, la Cruz Roja Internacional, eso tenemos que reconocer, la vida se le debe a la Cruz Roja Internacional, como ella era médica. Entonces hubo un pedido formal al Paraguay y cuando iba a salir de acá, vino un avión de la Fuerza Aérea Argentina a secuestrarle. Mi hermana y ella estaban en el aeropuerto, yo estaba yendo hacia el aeropuerto cuando un primo me hace seña y me dice, no venga, acá le secuestraron a tu mamá, por favor, volvé. Y antes no había celulares, ¿verdad? Claro. Era por el camino que nos encontrábamos. Y eso pasó. Entonces yo pasé otra vez al lado argentino y mi madre fue secuestrada. Al ser secuestrada, le llevaron y estuvieron en la ESMA, en la mecánica de la Armada, detenida. Y de allá se hicieron las gestiones. Yo estuve también en mecánica de la Armada detenido con 16 años. 16 años, ¿verdad? Y justamente le decía, y ahí uno vio cosas que mejor olvidarse, ¿verdad? Sí, horrorosas, cosas muy feas, ¿verdad? Y a mí me tocó la última parte de la detención porque yo me fui y me presenté con el cónsul alemán. Y de ahí con el Falcon Verde me llevaron a la mecánica de la Armada, ¿verdad? Y de ahí salimos hacia Alemania exiliados. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Quería preguntarle a Maxi un poco, viniendo a esta época donde hay gente que niega esta situación, digamos, ¿no? Mismo el presidente de la Argentina, Milei, gente de su entorno, digamos, hablando de la ESMA nomás y desmantelar cosas. ¿Cómo te sentís vos como
como creador, como cineasta, como artista también, digamos, ante esta situación? No, nosotros estamos viendo una situación que la verdad que es terrible, que no imaginábamos, ¿no? Porque Argentina dentro de todo tenía como un consenso ya, ¿no? Dentro del famoso nunca más y dentro de la política de derechos humanos que ha aplicado en los últimos, desde la última dictadura hasta acá, teníamos como un consenso social, o creíamos que teníamos ese consenso social en donde esto ya era algo saldado. Pero esto viene creciendo ya desde el gobierno de Macri. En 2016 se empezó como a forzar cada vez más, y estamos viendo ahora un momento ya directamente que es terrible, sobre el negacionismo, sobre el poner en duda todo, sobre desmantelar absolutamente todas las políticas de derechos humanos y sobre una muy dura construcción cultural sobre la sociedad, en donde otra vez se empieza a polarizar esto, ¿no? Un momento realmente uno de los más duros que estamos atravesando, dentro de otras cosas. Al parecer la palabra derechos humanos ya a algunos le ofende, digamos, decir derechos humanos, y parece que estás hablando con terminología woke, como dicen los gringos, o sos de izquierda por decir derechos humanos. Sí, por eso empezó en el gobierno de Macri esta ruptura, cuando él empezó a relacionar la palabra derechos humanos con curro, ¿no? Con curro es esto, como que todo era un negociado, robo, sí. Como que todo era un robo, como que todo esto. Empezó como a romper, como a deshilachar un poco ese consenso, y bueno, ya este último gobierno no, ya es absolutamente desatado la ruptura en todos los sentidos, Por eso justamente, me pregunté al comienzo de tu pregunta, ¿cómo nos sentimos con esto? Bueno, con la necesidad de, desde nuestro lado, yo siempre consideré el legado que tenemos nosotros de nuestros grandes cineastas latinoamericanos, claro, sí, el cine como una herramienta política de construcción. Entonces, cada vez, por supuesto, para nosotros es más difícil. De hecho, es muy difícil estrenar esta película en la Argentina hoy. Por eso también estuve esta semana aquí en Paraguay. Pero desde nuestro lado es eso. Siempre hemos considerado el cine una herramienta. Eso es terrible, vamos a hacer la pausa, el tema de querer olvidar y borrar, digamos, ¿verdad? O sea, eso es lo más terrible, ¿no? Porque si no se pueden repetir las cosas. Hoy hay gente que no recuerda, parece lo que pasaba en los años 30 con Hitler, y se están repitiendo cosas muy, muy heavy en el mundo entero. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bueno, estamos hablando de un tema que normalmente no se habla tampoco en televisión, así que bienvenido sea, aunque sea doloroso. Martín, vos estuviste en Alemania, estábamos hablando en el corte, me parece un gran ejemplo Alemania, porque ellos, después del Holocausto, tuvieron que, y a muchos todavía sienten ese dolor en Alemania hoy día, generaciones después, les cuesta, les sigue costando. Yo estuve en la escuela secundaria. En la escuela secundaria había una materia que se llamaba Sozialwissenschaft, que es algo así como sociología, ¿verdad? Y nosotros teníamos la obligatoriedad, era obligatorio hacer entrevistas con gente que se relacionó directa e indirectamente con el tema del Holocausto. Entonces yo te digo, me da piel de gallina cada vez que cuento eso, ¿verdad? Digo, bueno, pues yo viví esa parte con gente que estuvo en el lugar, ¿verdad? Y estoy medio en la mitad, hoy ya estamos 50 años después, o sea, era más corto el tiempo que ocurrió desde la terminación de la caída de Hitler hasta donde yo estuve en el colegio, que lo que fue cuando yo estuve detenido en mecánica de la Armada, o mis padres estuvieron desaparecidos, y hoy, imagínate, hay 20 años de diferencia, prácticamente son 20 años de diferencia, una locura, ¿verdad? Tan rápido pasa el tiempo, y el problema está en el tema de la prostitución del discurso, de la prostitución de los términos también. Y te digo eso en términos generales. Vos le preguntás hoy a un iraní lo que es derechos humanos, y el que está en el gobierno te dice, esto es una estupidez, no existe, esto es una locura, y el tipo que está en la oposición sabe lo que significa el tema de derechos humanos y cuán importante es. Por eso yo te decía, en mi época, yo tuve también que entrevistarme con gente que cruzó del lado de la cortina de hierro, que fue perseguida por la Stasi, que era claro, la policía secreta de la Alemania, que estaban vinculados con la KGB, pero a ella era era una práctica normal, ¿verdad? En todos los lugares era esto. Yo te digo, a mí me tocó y me dolió muchísimo porque en la misma época en que mis padres estaban siendo perseguidos, yo tengo un tío que tiene una cruz tratando de cruzar
Axel Saneman se llama, es un tío, un primo, hermano de mi papá, que está la cruz, está en el lugar donde le mataron, en el, ¿cómo se llama? En el muro, ¿verdad? Entonces vos ves y, Dios mío, mira, de este lado decían que era tal cosa, del otro lado, y lo único que buscaban era libertad, lo único que buscaban era democracia, lo único que buscaban era esto que hoy podemos hacer y que los chicos no saben, Leo, lo importante que es poder hablar. Esto nosotros no íbamos a poder hacer. En la época de la dictadura, jamás podíamos haber hecho. Él, haciendo documental en la época de la dictadura, está preso y desaparecido, ¿verdad? O sea, y hablando de Argentina, Maxi, que es tu país, ahí sí hubo por lo menos un tribunal, digamos, y hubo gente presa, militares. Ahí se hizo un juicio. No solo eso, sino que se hizo el juicio, y esto es importante, es uno de los pocos países que ha juzgado a la dictadura con un tribunal no militar, sí, y los ha condenado, y los principales genocidas han muerto en prisión. Pero no solo eso, sino que desde la recuperación de la democracia ha habido políticas muy fuertes sobre esto. O sea, los derechos humanos se estudian en las escuelas, hemos tenido cine por todos lados, o sea, tenemos el 24 de marzo, el día recordamos el día del golpe. O sea, hay una política pública, a eso me refiero, muy fuerte en torno a la memoria, la verdad y la justicia. Entonces es más complicado todavía llegar a este lugar, porque decís, las cosas se fueron haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Una puede ser esto, lo que él dice, ¿no? A los jóvenes les empieza a quedar lejos eso. Pero muy lejos. Entonces empiezan ya a hacer, ¿viste? Es como, no sé, como cuando hablas con un joven de Cuba, ya le queda lejos la Revolución Cubana. Claro. Entonces empieza a tener otra visión del mundo en el que vive, ¿no? Entonces esa puede ser una de las aristas para entender por qué nos pasa lo que nos está pasando, ¿no? Y después otra es, bueno, es esto, ¿no? El mundo está así. Hay un claro, quiebre muy fuerte pero en en Argentina ese sentido. sí hubo un tribunal. Claro, por eso es lo que digo, ¿no? Lo difícil de esta situación, porque no solo el tribunal ¿Y eso lo se juzgó. debió a qué, Maxi? O sea, hubo un consenso, no sé si fue el propio Alfonsín, si tuvo que ver o no, o sea, porque estamos hablando ya de los 80, o sea, Sí. ¿cómo se dio? Y después le trasladaba a Martín, ¿por qué acá en Paraguay, vuelvo a la palabra en Botagüe, nos hicimos los boludos con este tema y nunca nadie fue... ¿Hubo un consenso en la sociedad, digamos, para que se pueda hacer? Sí, también influye, bueno, acá en Paraguay también, pero la dictadura argentina fue una de las más crueles y sanguinarias, ¿no? Con 30.000 muertos desaparecidos y con casos verdaderamente espantosos, ¿no? Fue diferente a la dictadura, por ejemplo, de Brasil, que fue larguísima, pero no tuvo esa actitud, por lo menos en todos los años. Claro. Entonces, el espanto que generó en la vuelta de la democracia, empezar a visibilizar lo que había pasado en esos años de la Argentina, generó una conciencia muy fuerte, articulada con la vuelta de la democracia, con el gobierno de Alfonsín, y lo que fue ese hito que fue el juicio a las juntas. Por eso sale la palabra nunca más, ¿verdad? El nunca más viene de ahí, justamente no del libro que hizo la CONADEP, que estudió todos estos casos, que registró eso en el libro Nunca Más, y que eso fue lo que visibilizó a la sociedad argentina los horrores de la dictadura. ¿Y por qué acá en Paraguay no pasó esto, Martín? Yo quiero completar Sí. lo planteado por él. A mí me parece que hay dos cosas fundamentales para que se diera esto en la Argentina. Primero, es que fue más masivo, eso que vos mencionaste. Todos teníamos un primo, un hermano, un amigo detenido, desaparecido. Teníamos, de una forma de decir, porque yo tenía compañeros que fueron desaparecidos. Compañeros, pero de 16 años, de 17 años, ¿verdad? Entonces, pegó muy cerca, pegó a la gente común y corriente, y la gente estaba harta de eso y sabía, no podía reaccionar, pero también una alta, pero altísima dosis de valentía. Yo eso quiero reconocer al tema del juzgamiento que hicieron en la Argentina. Y también el cambio de gobierno. Resulta que de repente fue uno puede decir lo que quiere de Alfonsín, pero es un gran demócrata. Sí, claro que sí. Un señor demócrata, ¿verdad? Entonces, él fue uno de los que tomó la iniciativa, impulsó y dijo, acá en el Paraguay, dijo, como dijo Stroessner, le decían a Stroessner, mira, yo soy el único que no estoy en la foto, en el proceso, ¿verdad? Entonces, todos se reciclaron
Y tal es así que te dije justamente a Juan Serrano, le sale regalado, estuvo en inteligencia, intercambio de presos políticos, debería haber sido detenido, debería haber sido muerto también en las celdas, ¿verdad? Porque esa era la justicia que debería haberse impartido en esa época. Entonces fue una democradura o una dicta blanda la que pasó como proceso. Stroessner sigue en la Asociación Nacional Republicana, en el Partido de Colorado, sigue estando ahí, su foto, los libros de colegio, uno se asusta porque dice los presidentes y te aparece Stroessner y te dice, fue el creador de Itaipú y ya secretario, y vos decís, pero pará, ¿en dónde dice dictador? En ningún lado. Sí, pero es que la gente no sabe el alcance de eso y tal vez eso sea... Es uno de los dolores que tengo yo, con toda honestidad te digo, de haber pasado con mis compañeros tanto sufrimiento, ¿verdad? Tantos problemas pasamos en aquella época por el simple hecho de buscar la libertad. Y que los jóvenes hoy no respeten, por ejemplo, la forma en cómo a veces uno escucha un discurso, es increíble, como si fuese que nunca pasó nada en el mundo, nunca leyeron historia, ¿verdad? Y por eso duele un poco, con toda honestidad, duele porque la gente se toma un poquitito así muy light, muy suave. Pero qué importante que ahí es el cine. Porque bueno, con esta película brasileña, por ejemplo, que estaba nominada al Oscar, no me estoy acordando. Ganó el Oscar, Ainda Estou Aqui. Ainda Estoy Aquí. Bueno, ganó el Oscar a película extranjera y ella ya estaba nominada como Montenegro, como actriz también. No sé si llegaste a ver, es una película maravillosa que habla justamente de la dictadura, enfocado en una familia, digamos, de clase alta en Río de Janeiro, y bueno, y permite el cine, sobre todo el cine, que es lo que va a hacer Maxi, digamos, conseguir penetrar un poco para que la gente joven se entere. Mira, yo siempre doy el mismo ejemplo para entender un poco, ¿no?, la potencia del lenguaje cinematográfico en esto. Estados Unidos, de cierta manera, colonizó culturalmente al mundo con su cine. No solo en lo que decía, sino en su forma de ver. Ellos mostraron quién era el bueno, quién era el malo, cómo fue tal guerra, cuál es la moral que sí, todo lo que está bien, colonizó el mundo a través de su cine. La Revolución Soviética también lo intentó desde su lugar. El cine soviético post-revolución fue muy fuerte. Y el ejemplo más claro de esto, después de la Revolución Cubana, el primer organismo que crea Fidel estatal es el Instituto de Cine Cubano. Porque él entendía también que ese hombre nuevo, que esa sociedad nueva, debía estar también atravesada por lo que es la imagen. Entonces esto está bueno entenderlo para saber que en todos los ámbitos, cuando ven una serie, también hay alguien que está pensando eso. ¿Qué transmitir? Claro. O sea, que es tan fuerte la herramienta, políticamente, para un lado y para el otro, que eso es lo que me parece que también pasa mucho ahora, ¿no? Que se ha perdido ese sentido crítico de saber que cuando vos no pensás, alguien está pensando por vos y está articulando para que vos pienses de determinada manera. Eso es una ruptura de estos tiempos que tenemos que dar una pelea muy fuerte. Sí, muy fuerte, porque, bueno, es lo que te decía, Martín, en el que en los colegios no se habla de esto, o sea, no, muy poco. Pero mira que se intentó, se intentó, pero evidentemente hay una cultura muy fuerte, muy conservadora, en el mal sentido de la palabra, ¿verdad?, en el Paraguay, porque aquel cambio curricular, de la malla curricular que se había hecho, ¿te acordás? De contenido, inclusive estuvo gente muy importante que inclusive fue perseguida durante la época de la dictadura, como Olga Blinder, por ejemplo, estuvo, que era tan importante, ¿verdad?, que vos la conocés demasiado bien. Es como mi tía, digamos. Era como tu tía, por eso te estoy mencionando, pero también otra gente muy importante que estuvo en este proceso, pero era imposible de meter temas, imposible, y nosotros todavía no entendemos en el Paraguay que todo ese proceso educativo que vive el niño, que vive el joven, debe ser para formar ciudadanos libres. Ese es el problema de fondo que tenemos nosotros, o de la convivencia ciudadana simplemente. Y esa es la diferencia que hay con otros países, que vos te vas y en el kindergarten te enseña cómo cruzar, cómo respetar a cruzar las señales de tránsito, y vos decís, bueno, ¿y por qué esto no? Y eso ya le meten en el ADN, ¿verdad? O sea, cuando pisa la franja, ya el que viene con el auto ya espera acá, ¿no? ¿Verdad? Acá acelera para que ¿me entendés? Entonces, hasta digo yo que falta ese tipo de construcción educativa, hasta cosas más sencillas. Todos hablan mal del internet, pero en realidad nadie
puede entender que hay millones de bibliotecas en Internet. Claro, es una herramienta. Es una herramienta enorme, una más, ¿verdad? Claro. Lógico que va a haber pornografía, va a haber una cantidad de cosas de sinvergüencía en Internet si es que uno no controla, pero está también la parte positiva, ¿verdad? Más vale. Bueno, ojalá que podamos ver tu peli a lo mejor en televisión, en un lugar así que sea también más masivo, que no es fácil, ¿no? Porque muchas veces se concentran en centros culturales, en pequeñas salas que todavía sobreviven en esta época de streaming, ¿no? Del Internet. Y es parte de lo mismo, ¿no? De esa lucha cultural, o sea, qué vemos y qué no nos dejan que veamos. Exacto. O sea, esto es así, el poder es el que determina el sentido, el poder como general, ¿no? Y lo determina desde la educación, como dice él, desde la cultura, desde lo que puedes ver, de lo que puedes leer. Esa, me parece a mí, es la gran batalla. Porque, de hecho se habla de batalla cultural, ¿no? Claro, porque mientras no haya una victoria ahí en eso, que es esto que estamos hablando, después las victorias políticas son efímeras. Exacto. Porque no podés construir nada. Lo que tiene que cambiar es justamente esto, la mentalidad, la empatía, el trabajo colectivo, la sociedad, ver al otro como un par. Hasta que no podamos cambiar eso, hasta que no podamos incorporar eso, es muy difícil después la victoria política. No, gracias, Maxi. Gracias, Martín. Después de la pausa nos va a acompañar, por supuesto, Mercedes Canese en nuestro bloque internacional. Ya volvemos. Muy bien, estamos llegando prácticamente al final del programa, mi querida Mercedes Canese. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de los hackeos internacionales también, porque Paraguay, esta semana nos enteramos que si realmente fue hackeado, no solamente en el gobierno de Bolsonaro, sino que en el de Lula también. Así es. Empezando porque los hackeos han sucedido hace muchos años ya. Recordamos que en el 2010 salió esta noticia de Wikileaks, que fue investigada por Assange, no sé qué, toda esa filtración de documentos, donde Paraguay también fue víctima de espionaje por parte de Estados Unidos, que incluía, por ejemplo, el acceso a correos electrónicos, usuarios y claves de autoridades paraguayas sobre las cuales Estados Unidos tenía interés. Y eso es, digamos, como el primer hackeo, digamos, oficial. O sea, nos enteramos gracias a Wikileaks que Estados Unidos, que le estaba espiando a todo el mundo, incluyendo a líderes internacionales como Angela Merkel. O sea, realmente fue un boom internacional porque se fueron enterando todo que Estados Unidos le estaba espiando a medio mundo, incluyendo a Paraguay también. Okay. Y el último, de la A a la Z, por eso decimos el hackeo de la cuenta de Santi Peña, que fue en X, hace muy poquito nomás, que no sabemos quién fue, pero bueno, se hackeó una cuenta administrada por el MITIC, que es al mismo tiempo el que se encarga de la tecnología y la comunicación. O sea, realmente es muy grave que el Ministerio de Tecnología, que debe preocuparse por la ciberseguridad, haya permitido este hackeo. Atacado. A ver, después hablamos sobre esto, ¿no? De Itaipú y bueno, la reacción que tuvo el Ministerio, la Cancillería, de decir, no queremos saber nada de Brasil hasta que se aclare el hackeo, no ocurrió cuando se le hackeó a Paraguay en el 2010, digamos. No, o sea, ahí no hubo ninguna reacción. Nada. Y para más la reacción, como ya habíamos dicho, errada de levantarnos una mesa de negociación que esperamos 50 años para que se abra. Y ahora se suma que también probablemente el gobierno de Lula, por lo menos es el trascendido medio brasileño, habría espiado también al gobierno paraguayo. O sea, hackeos no nos faltan. Y si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver que en general todas las instituciones públicas han sido muy vulnerables a los hackeos. Acá vemos que el Ministerio confirma al MITIC que más de 10 instituciones fueron hackeadas en mayo de este año. Se recibieron más de 3.000 ciberataques en 5 años en Paraguay. Y acá vemos la página del MEC, que estuvo inactiva hace unos 6 meses, donde se hackeó nada más que el Ministerio de Educación y Culto, y también aparentemente se filtraron datos de los estudiantes. Pero esa filtración, Leito, no fue la más grave. La más grave es la que vamos a ver en la siguiente lámina, donde se alertó que hubo una filtración masiva de datos de paraguayos. Todos nuestros datos están ahí, nuestra fecha de nacimiento, número de cédula, muchos datos de direcciones estarían siendo ofrecidas en la web, y el experto Gaspar, ¿no es cierto?, que ya le entrevistaste alguna vez, Leo. Sí, acá lo tuvimos. Dice que probablemente la filtración se hizo a través de la justicia electoral o el registro civil, que son los que tienen claro, esos que datos. tienen todos nuestros datos, absolutamente, ¿no? ¿Y cómo implicaría eso, por ejemplo, vamos a la siguiente lámina, con las urnas electorales
porque todo se puede hackear menos esto, Claro, eso es lo llamativo, sí. supuestamente. Todo se hackeó, hasta las cuentas de Twitter del presidente de la República. ¿Cómo es que la justicia electoral sigue sosteniendo que las máquinas de votación son inhackeables? Muy llamativo. ¿Y si ahí, qué pasa, Mercedes? Me acuerdo que esto ya empezó con mi papá cuando le preguntó no me va a venir el nombre, este señor había dicho, yo puedo hackear y la justicia electoral, cuando fue la primera etapa que se trajo las primeras máquinas, no me acuerdo en qué año. En la época de Nicanor. De Nicanor, ¿por qué no se puede sacar una máquina y traer a los expertos y decirle, a ver, intenten hackear? Bueno, eso es justamente lo que la justicia electoral dijo, que le desafiaba a los expertos a demostrar que era vulnerable la máquina, y los expertos aceptaron el desafío. Todavía los expertos están esperando que la justicia lea la máquina. Ah, o sea, todavía no. Está tipo Rocky. Sí, Tan. ahí está. De un lado la justicia electoral, del otro lado los hackers, pero nunca se hizo ese encuentro. No, todavía no, y es ideal porque está demostrado ya, el nuevo concepto es que todo sea transparente para que no sea hackeable. Antes Claro. todo tenía que ser oscuro, no tenías que ver, es como estar en una pieza Claro, un oscura código, sí. y ahí entonces no se iba a hackear. Ahora es al revés. Ok. Ahí justamente se prueba que no haya vulnerabilidades y los expertos piden que se audite antes, durante y después del proceso eleccionario. Nos vamos porque nos van a hackear, y si nos hackean este programa, se acaba más en Paraguay, quién sabe, tantas cosas lindas que podemos.